Dios es Dios de amor, pero también es santo y justo. Ninguna fuerza humana puede frenar el decreto de justicia de Dios. El que nos ha librado de la justicia divina es el mismo Jesucristo que cargó con ese juicio en la cruz y su sacrificio. Él es la única esperanza de vida para todos los que creen en Él. Dios es fuego consumidor para todo aquel que practica el pecado. Si nos arrepentimos y nos apartamos, creyendo en la obra redentora y salvífica de Jesús, seremos justificados y ya no pasaremos por la ira del Señor. Dios es Dios de toda la tierra, su juicio es para toda la humanidad. Para los creyentes no será de condenación, sino para evaluar sus obras, pero para el incrédulo sí será para condenación. El que es llamado al pastorado debe andar en reverencia al Señor, escudriñando la palabra para predicarla sin fines personales, sin afán de ganancias deshonestas. El que es llamado a ser pastor tiene más responsabilidad ante Dios. Debe cuidar de la grey de Dios, dando su vida, como dice la Escritura. Amén. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren, nación tras nación sufrirá calamidades. Se está levantando un gran torbellino de furia desde los rincones más distantes de la tierra. En aquel día, los que el Señor haya masacrado llenarán la tierra de un extremo a otro. Nadie llorará por ellos, ni juntará sus cuerpos para enterrarlos. Estarán esparcidos sobre el suelo como estiércol. Lloren y giman, pastores malvados. Revuélquense en el polvo, líderes del rebaño. Ha llegado el momento de su matanza. Ustedes caerán y se harán añicos como vaso frágil. No encontrarán lugar donde esconderse. No habrá forma de escapar. Escuchen los gritos desesperados de los pastores. Los líderes del rebaño gimen en su desesperación porque el Señor está arruinando sus pastos. Debido al gran enojo del Señor, los prados tranquilos se convertirán en tierra baldía. Él salió de su guarida como un león fuerte en busca de su presa, y la tierra quedará desolada por la espada del enemigo y por la ira feroz del Señor. El análisis de Jeremías 25 en 32-38 bajo la lente de la hermenéutica reformada enfatiza la soberanía absoluta de Dios, la depravación total de las naciones y el carácter judicial de la ira divina. En la tradición reformada, siguiendo a Calvino y comentaristas posteriores, este pasaje no es solo una crónica histórica, sino una revelación de cómo Dios gobierna el cosmos moral. Exégesis y perspectiva reformada. Contexto de pacto y juicio. Desde una perspectiva reformada, el juicio sobre las naciones, Goim, es una extensión del juicio sobre la casa de Dios. Si el pueblo del pacto fue juzgado, las naciones paganas que carecen de la ley escrita pero violan la ley natural y oprimen al pueblo de Dios no pueden escapar. Análisis versículo por versículo. Versículo 32. La causa eficiente del mal. He aquí que el mal irá de nación en nación. Exégesis. El término mal, ra'a, aquí se refiere a la calamidad judicial. Hermenéutica reformada, se destaca la providencia de Dios. No es un caos geopolítico accidental, es Dios quien levanta la tempestad. La soberanía de Dios es tal que incluso el avance de imperios paganos, como Babilonia, es instrumentado por su decreto para cumplir sus propósitos eternos. Versículo 33. La irreversibilidad del juicio. Y yacerán los muertos de Jehová, no serán endechados, ni recogidos ni enterrados. Exégesis. La falta de sepultura es la señal del abandono divino. Hermenéutica reformada. Aquí se observa la justicia retributiva. Dios quita su gracia común, dejando que los hombres cosechen la muerte. La expresión, muertos de Jehová, subraya que Él es el autor último del juicio. Las víctimas son sacrificios a su santidad ofendida. Versículos 34 a 35. La caída de los ídolos humanos. Aullad, pastores, porque se han cumplido los días de vuestra matanza. Exégesis. Los líderes pastores son responsables por el estado de las naciones. Hermenéutica reformada. El concepto de esferas de soberanía se ve aquí. Los líderes civiles y religiosos han fallado en su mandato bajo Dios. El símil del vaso precioso que cae ilustra la fragilidad de la gloria humana frente al decreto divino. Ninguna posición social protege al hombre de la justicia de Dios. Versículos 36 a 37. La destrucción de la gracia común.
Voz de grito de los pastores, porque Jehová destruyó sus pastos. Exégesis. La paz y la prosperidad, los pastos, desaparecen ante el ardor de la ira. Hermenéutica reformada. Los reformadores señalan que la paz de las naciones es un regalo de Dios, no un derecho. Cuando Dios retira su mano restrictiva, la ira del opresor, el pecado humano desbocado, consume la tierra. La paz solo es verdadera cuando es paz con Dios. Versículo 38. El león y la soberanía. Dejó como leoncillo su guarida, por el furor de su saña. Exégesis. Dios sale de su templo, o su lugar oculto, para actuar abiertamente en la historia. Hermenéutica reformada. Se enfatiza la teofanía judicial. Dios ya no es visto como el pastor que cuida, sino como el león que juzga. La teología reformada advierte que no se debe separar el amor de Dios de su santidad. Este versículo es un recordatorio de que Dios es un fuego consumidor para aquellos que rechazan su señorío. Síntesis teológica reformada. 1. La universalidad del pecado. El hecho de que el juicio vaya de nación en nación confirma la doctrina de la depravación. Ninguna cultura es intrínsecamente buena ante los ojos de Dios. 2. El decreto de Dios. El capítulo 25 vincula el juicio con los 70 años de cautiverio. Esto muestra que Dios controla el tiempo, los límites de las naciones y la duración exacta del sufrimiento. 3. Cristo como el refugio. Hermenéuticamente, la tradición reformada ve en este terror la necesidad de un mediador. Si el juicio de Dios es como una tempestad irresistible y un león que sale de su guarida, la única esperanza es estar escondidos en aquel que llevó la ira en la cruz. Nota sobre el método. En el estudio exegético se observa que el término opresor, hayoná, en el versículo 38 también puede traducirse como espada, reforzando la idea de que Dios usa medios secundarios, ejércitos, para ejecutar su voluntad primaria. Síntesis hermenéutica. La hermenéutica de este pasaje nos obliga a mirar más allá del mapa del antiguo Oriente Próximo. 1. La soberanía transnacional. Dios no es una deidad local de Israel, es el juez de las naciones. El pasaje enseña que el pecado nacional, la injusticia, la soberbia y la idolatría, tiene consecuencias geopolíticas inevitables. 2. La responsabilidad de los líderes. El énfasis en los pastores resalta una verdad espiritual constante. A quienes mucho se les da, poder, influencia, mucho se les demandará. Los líderes que no protegen a la manada son los primeros en experimentar el aullido. 3. El carácter santo de la justicia. La ira de Dios no es un arrebato emocional, sino su reacción santa y necesaria contra el mal que destruye la creación. El versículo 33 prefigura los juicios escatológicos del fin de los tiempos, que se ven más tarde en el libro de Apocalipsis. Conclusión. Jeremías 25 en 32-38 funciona como un recordatorio de la fragilidad humana. Las estructuras de poder y los pastos pacíficos, la estabilidad económica y social, son vulnerables cuando una civilización se aparta de los principios de justicia divina. La imagen del león advierte que la paciencia de Dios tiene un límite, y cuando el juicio se desata, no distingue jerarquías sociales.